Sí, en Objetivo 4.3 dice así, la búsqueda del sentido. Hemos señalado que un término bíblico solo puede tener un significado, el que determina el contexto. Por eso estamos hablando de contextos. Hay gente que dice, esta palabra significa esto, pero más profundamente significa no. No, no, no. Cuando hay gente que dice, Dios me ha revelado una nueva revelación del significado. No, eso es de lo que hablaba en la última clase, cuando los padres de la iglesia primitiva estaban haciendo interpretaciones alegóricas. Es lo mismo, están sacando la palabra fuera de contexto para decir algo que no significaba. Le quiero usar algo muy chistoso para mí y muy fácil. En inglés, cuando Aarón tenía su bastón, en Génesis, la palabra para el bastón en inglés que es staff. S-T-A-F-F. Staff. Sí. Y es chistoso porque había un pastor que es muy conocido, que no voy a nombrar nombres, y él explicó que staff, porque en inglés el rango semántico, staff significa bastón, pero staff también significa personal. O sea, el personal de la iglesia, el equipo de pastores y el equipo de liderazgo y los obreros. Entonces, depende del contexto, si estás hablando de un bastón o personal de la iglesia. Entonces, como está en inglés y el pastor está predicando, significa, sí, Aarón estaba sosteniendo su staff y es el sacerdote. Entonces, el pastor hoy es el sacerdote y tiene que sostener su personal. Y él está sacando la palabra completamente fuera de contexto porque la palabra original en hebreo no tiene el sentido de bastón y de personal. Eso es algo de inglés, es algo de la traducción. Y el problema es que no solo ha buscado varios sentidos en el idioma original, está sacándolo fuera de contexto en su significado en inglés. Eso es una gran falla de una falta de entendimiento del concepto de la hermenéutica, de los principios de la interpretación. Porque significa bastón. Y cuando Aarón levantó su bastón y estaba sosteniendo su bastón, significa que estaba sosteniendo su bastón. Nada más. No, pero ellos dicen, no, tiene un subsignificado más. No, la palabra, el término tiene un significado y el contexto determina el significado. ¿Me explico? Sí. Ok. Hablando de conceptos de diccionarios, quiero recomendar algo. Aquí tenemos la Real Academia Española, RAE.es. Hay muchas personas que dicen, no, es de España, porque dice Real Academia Española. No, es española por el idioma. Y hay miembros de la Real Academia Española de todos los países hispanohablantes del mundo. Y ellos ayudan con los contextos, porque las palabras pueden significar muchas cosas. Entonces, quiero poner una palabra, hablando del concepto de domingo. Entonces, aquí está la cajita, la casilla de búsqueda. Entonces, tenemos el contexto y voy a buscar, y es un buen recurso tener para nosotros. Y dice domingo, y la primera definición es el séptimo día de la semana, que es festivo para el cristianismo y, en general, el mundo occidental. Y después hay varios otros significados que tienen. Esto es donde el libro nos está explicando que puede ser muy peligroso. En la Biblia, hablando de un diccionario secular del idioma moderno y un diccionario bíblico o un léxico o una concordancia. El diccionario de la Real Academia Española dice que domingo es el séptimo día. En la Biblia, sábado es el séptimo día. Sábado viene de la palabra hebrea Shabbat. Y Shabbat ha hecho sábado algo muy semejante a sábado en griego, porque el griego tomó la palabra del hebreo y significa en hebreo séptimo. Y eso fue el día que Dios descansó. Es originalmente el día de reposo.
y una larga historia, contexto histórico, porque hoy día tenemos cultos los domingos. Y no es decir que un culto un domingo no está mal, no está mal. Pero el verdadero séptimo día es sábado. Sin embargo, nuestra cultura y el diccionario, no es que decir que la Real Academia Española está mal, está reflejando la cultura hoy. Ustedes en sus calendarios empiecen la semana el lunes y terminen el domingo. Casi el resto del mundo, el último día de la semana es sábado y su primer día es domingo. Pero esa definición aquí en la Real Academia Española es una reflexión de la cultura. No es una reflexión de la cultura bíblica, es la reflexión de la cultura hispana. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de decir, mira, el séptimo día en la Real Academia significa esto. Ok, para ustedes en su cultura, pero según la cultura de la Biblia tenemos que consultar otros recursos. Por eso, un léxico, un diccionario bíblico y también una concordancia son herramientas bastante importantes. Léxico. ¿Me explicó? Sí. Ok. Otro diccionario es un diccionario etimológico. Etimología es el estudio de origen de palabras. Eso nos ayuda. Entonces, eso es un buen diccionario también para español. Etimologías aquí de Chile.net. Viene de Chile, pero es un diccionario. Entonces, podemos poner la misma palabra domingo aquí en la casilla de búsquedas. Y viene con el concepto de el origen, de dónde viene esa palabra. Entonces, 10 dominicos, o sea, día del Señor, es el significado original de la palabra domingo. De dónde viene la palabra y de qué idioma. Nos ayuda a ir a trasfondo para nuestro idioma hoy. Y nos ayuda muchísimo. Es otro recurso que les recomiendo tener, porque si entendemos la raíz de las palabras, nos ayudan a entender su significado. Y a veces es una palabra compuesta, viene de dos cosas juntas o de un idioma que refleja su perspectiva, que ha influido nuestra perspectiva, pero podemos usarlo para brincar al significado original. Y así podemos ser más correctos y precisos cuando predicamos, porque podemos brincar todas las culturas entre nosotros y la Biblia para llegar a su significado original. ¿Está bien? Sí. Este también se lo puede bajar, es de internet, ¿no? Esos son sitios de internet. Entonces, este sitio pueden copiar y guardar en sus listas de sitios web. Y también este sitio. Son sitios buenos, pero no son las únicas herramientas. Hay gente que dice aquí, pero necesitas entre mucha consejería, mucha asesoría, hay más sabiduría. Eso fue la falta de Roboam cuando no quería hacer caso a los asesores de su padre, el rey Salomón. Entonces no podemos consultar una sola herramienta, debe ser entre varias, y eso nos ayuda a llegar a una respuesta más precisa, más correcta según la Biblia. Siguiendo más adelante a la página 86 en nuestro texto, el estudio de palabras en medio de la frase. Me encanta esta regla. Dice, una regla fundamental de interpretación establece que el exegeta, o la persona que está haciendo la exegesis, no puede desdeñar o abusar de las reglas normales o generales de gramática al hacer su interpretación de la Biblia, ni abusar de ellas. El conocimiento de la gramática básica no es solo una herramienta esencial para el estudio correcto de la Biblia, sino también un guardián contra la interpretación errónea. Quiero hablar del concepto de antecedente. Las palabras sustitutivas. Los pronombres son como palabras él, ella, nosotros, ellos, en vez de decir Jeremías, Judith, la iglesia. Son palabras que reemplazan a los sustantivos, nombres de personas, lugares o cosas. Por ejemplo, podemos decir el pastor en vez de Jeremías o Pablo o quien sea. Predicó bien porque él, aquí es su pronombre, estudió y oró antes de dar su, es otro pronombre, mensaje. ¿Quién es él? ¿Quién es su? El antecedente gramatical, el antecedente en la gramática, o sea, la cosa anterior,
es el pastor. Y el pastor tiene nombre. Entonces ya sabemos quién es porque podemos ver, ok, ¿de quién está hablando? El pastor es la última persona de que hablaba aquí y tiene contexto el pastor, el masculino singular, singular, singular. Ok, esto significa el pastor. Nosotros lo hacemos naturalmente en nuestro idioma sin pensar, pero a veces en el griego necesitamos ser más precisos porque es un idioma diferente y con reglas diferentes. Entonces, ¿cómo puede ver los pronombres él y su reemplazan la palabra pastor? En vez de decir, el pastor predicó bien porque el pastor estudió y oró de dar el mensaje del pastor. Es para quitar ser repetitivo. La palabra que es sustituida se denomina antecedente del pronombre. Un ejemplo, Mateo 16, 13 a 20, y consideramos la afirmación, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay gente en la iglesia católica, por ejemplo, dice, ok, esta roca y la antecedente, la cosa anterior, el último sustantivo es Pedro. Ok, o el sujeto de la frase. Eso significa que Cristo edificó la iglesia sobre Pedro. Porque Pedro, y por eso dicen Pedro es el primer papa de la iglesia católica. Entiendo, pero es una falta de las reglas de hermenéutica. La pregunta que a veces se hace es ¿a quién o a qué se refiere esto? ¿Se refiere a Pedro o la afirmación que él acababa de hacer acerca de Cristo? Al leer la frase sin un conocimiento del griego original, la mala interpretación más común es que la roca se refiere a Pedro. Si Cristo hubiera querido referirse a Pedro, él pudo haber dicho, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no dijo eso. Hubiera sido extraño para Cristo el dirigirse a Pedro como tú y luego como esta roca, en la misma oración, debido a que otro pasaje de la Biblia afirma claramente que el único fundamento de la iglesia es Cristo, no es Pedro. Y Pablo lo dijo después. Esto es el contexto del resto del testamento. Entonces hay un desacuerdo aquí. Eso significa que o nuestra afirmación de Pablo está mal, o nuestra afirmación de lo que Cristo dijo a Pedro está mal. ¿Cuál está mal? En nuestro entendimiento. No estoy diciendo cuál está mal en la Biblia, cuál está mal de nuestras perspectivas, porque uno no va con el otro. Al leer el texto en griego se confirma que Pedro no es el antecedente detrás de la expresión esta roca. Ante todo, la palabra esta está en femenino, antes en el idioma original. No estoy hablando de castellano, estoy hablando de griego ahora. Antes que en el caso masculino. Además, el nombre Pedro, perdón, hay varios errores aquí. El nombre Pedro en griego es Petros, que significa una piedra pequeña, piedrita. Mientras que la palabra para roca es Petra, que significa un peñasco grande o una roca muy grande. Obviamente, la iglesia no está edificada sobre una piedra pequeña, sino sobre una roca grande, sobre el fundamento firme, afirme que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces, en cuanto al género de la gramática, masculino-femenino, Pedro no puede ser la roca. En cuanto al concepto de una piedra pequeña y un concepto grande, Pedro no puede ser el fundamento. En cuanto al resto del testamento, Cristo es el fundamento de la iglesia y no Pedro, según Pablo. Entonces, podemos ver después de varios contextos, mirando esta frase pequeña en sus contextos más grandes, que no puede ser Pedro el fundamento. Es el concepto que Pedro ha declarado de Cristo y se basa en eso.